Bienvenidos a El Confesionario de Medianoche, el refugio donde los secretos más celosamente guardados encuentran una voz en la penumbra, donde las historias que marcaron sus vidas son compartidas desde el anonimato más absoluto. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, un relato que navega las turbulentas aguas de un secreto guardado por años, un secreto que podría cambiarlo todo si valoran este espacio de revelaciones íntimas, este rincón donde la verdad, por más dura que sea, es escuchada con respeto. Les agradecería profundamente que dejaran su me gusta y se suscribieran para acompañar nuestro contenido y no perderse ninguna confesión futura. Cada confesión que llega a nosotros es tratada con la máxima discreción, alterando nombres, lugares y detalles para proteger a quienes nos confían su alma. Su apoyo es vital para que estas voces sigan siendo escuchadas. Hoy voy a leer para ustedes el testimonio que nos envió una seguidora de nuestro canal, una mujer a quien llamaremos Elena. Su confesión es un nudo en la garganta, la historia de una vida marcada por una decisión tomada en la juventud y cuyas ondas expansivas la alcanzan hasta el día de hoy. Ella nos hablará del secreto de su jefe millonario, un secreto que solo ella conoce en su totalidad. Acomódense, respiren profundo, porque la historia que Elena nos ha confiado, una que los dejará sin aliento, está a punto de comenzar. Mi nombre, o el que he elegido para esta confesión que se ahoga en mi pecho desde hace una eternidad, es Elena. Y la historia que estoy a punto de desgranar ante ustedes, con el corazón en un puño y el alma encogida, es la carga más insoportable, el secreto más corrosivo que he arrastrado sobre mis hombros durante casi 15 largos, interminables años. Un secreto que se enreda en mis sueños como una hiedra venenosa, transformándolos en pesadillas recurrentes, y que me roba la paz en mis escasas horas de vigilia, acechando en cada silencio, en cada mirada. Trabajo, si es que se le puede llamar así a esta forma de penitencia autoimpuesta, como empleada doméstica en la vasta y opulenta mansión de don Alejandro Valdivia, uno de los empresarios más acaudalados y poderosos de esta ciudad, quizás del país entero, un hombre de mirada gélida y voluntad de acero, acostumbrado a que el mundo y sus habitantes giren a su antojo, a que sus deseos sean órdenes cumplidas sin rechistar. Lo que él no sabe, lo que nadie en su deslumbrante y superficial círculo social siquiera podría llegar a imaginar, es que yo, Elena, la mujer que limpia con esmero sus fríos pisos de mármol italiano, la que ordena con pulcritud sus sábanas de seda egipcia que cuestan más de lo que gano en un mes, la que a veces le sirve el café matutino con manos temblorosas. Soy la madre de su única hija, una hija cuya existencia él desconoce por completo, una hija que es un eco perdido de un pasado que él probablemente ha borrado de su memoria. Y cada día que paso entre los muros de esa casa imponente, viendo su retrato al óleo, severo y distante, presidiendo la sala principal, sabiendo que mi sangre y la suya corren impetuosas por las venas de la niña, que es mi universo entero, mi sol y mis estrellas, es una tortura silenciosa, un recordatorio constante y brutal de la mentira monumental sobre la cual he construido mi vida y, lo que es peor, la de ella. Todo esto, esta tragedia personal disfrazada de vida ordinaria, comenzó hace más de 16 años, en una época que ahora me parece pertenecer a otra vida, a otra mujer. Yo era entonces apenas una muchacha de pueblo, recién llegada a la vorágine de la capital, con una maleta raída llena de sueños ingenuos, ropa humilde y muy poco dinero en el bolsillo. Tenía apenas 18 años cumplidos, una inocencia que hoy me parece casi patética y una necesidad imperiosa, vital, de encontrar trabajo para ayudar a mi familia, a mis padres y hermanos menores, que se habían quedado en nuestra pequeña y olvidada comunidad rural, luchando día a día contra una pobreza que se antojaba endémica. Después de semanas de búsqueda infructuosa, de tocar puertas que no se abrían o que se cerraban con desdén ante mi falta de experiencia y mi acento provinciano, conseguí un empleo como mesera en El Aromático, un café elegante y concurrido, uno de esos lugares de moda frecuentados por gente de negocios con trajes caros, señoras de la alta sociedad con joyas discretas pero ostentosas y jóvenes universitarios de familias adineradas. Era un trabajo agotador, física y mentalmente,
de interminables horas de pie, de sonrisas forzadas y poca paga, pero para mí, en aquel momento, era un auténtico salvavidas, la única tabla a la que aferrarme en el océano hostil de la gran ciudad. Don Alejandro Valdivia, como ya he dicho, era uno de los clientes habituales y distinguidos de El Aromático. En aquel entonces, él ya era un empresario consolidado y respetado en ciertos círculos, aunque quizás no tan inmensamente rico, ni tan públicamente reconocido como lo es ahora. Tendría unos 35 o 36 años, una edad que a mis 18 me parecía la de un hombre maduro, casi un anciano. Era imponente, no solo por su altura o su complexión atlética, sino por un aura de poder y confianza en sí mismo que lo envolvía y que llenaba cualquier lugar al que entraba. Recuerdo que siempre llegaba solo. Pedía el mismo café cortado, fuerte y sin azúcar, y se sumergía en la lectura del periódico financiero con una concentración absoluta, ajeno al bullicio que lo rodeaba. Al principio, durante semanas, yo era solo una más de las jóvenes meseras que lo atendían, una figura anónima, casi invisible para él, como parte del mobiliario. Pero un día, no sé cómo ni por qué, quizás por un capricho del destino o una simple casualidad, nuestros ojos se encontraron por más de un fugaz segundo mientras le servía su café. Él levantó la vista del periódico, me miró directamente y me sonrió. Fue una sonrisa breve, casi imperceptible para cualquier otro, pero que a mí me pareció genuina, cálida, y que me provocó un vuelco en el estómago. A partir de ese preciso instante, algo sutil pero definitivo cambió en nuestra interacción. Empezó a pedir específicamente que yo lo atendiera, incluso si tenía que esperar unos minutos. Dejaba propinas inusualmente generosas, que para mí significaban un mundo, y a veces, entre el pedido y la cuenta, me hacía alguna pregunta casual, con esa voz grave y bien modulada que tenía, sobre mis estudios truncados, sobre mis aspiraciones, sobre mi familia en el pueblo. Era amable, casi paternalista a veces, y yo, una muchacha impresionable, solitaria en una ciudad enorme y a menudo hostil, empecé a sentirme especial, distinguida, vista por primera vez. No voy a alargarme innecesariamente con los detalles sórdidos de cómo una cosa, una atención aparentemente inocente, llevó a la otra, a una relación prohibida y desigual. Supongo que es la vieja y triste historia que se ha repetido incontables veces a lo largo de los siglos. El hombre rico, maduro y poderoso, deslumbrando a la joven humilde, ingenua y vulnerable. Hubo primero invitaciones a tomar algo después de mi turno, en lugares discretos donde él sabía que no sería reconocido. Luego vinieron las cenas en restaurantes caros y exclusivos, a los que yo jamás hubiera soñado entrar ni en mis fantasías más audaces. Lugares donde la comida era arte y el vino costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Aparecieron los regalos discretos pero innegablemente costosos: un perfume francés, un pañuelo de seda, un pequeño dije de oro. Y por supuesto, las conversaciones, esas largas conversaciones en las que él me hablaba con aparente franqueza de sus negocios multimillonarios, de sus viajes por el mundo, de sus ambiciones sin límite, de la soledad que a veces sentía en la cima del poder. Yo, a cambio, le ofrecía una escucha atenta y embelesada, una admiración sincera que él sin duda percibía y disfrutaba, y supongo la frescura de mi juventud, mi aparente inocencia y una disponibilidad que él sabía cómo cultivar. Caí rendida a sus pies, no tanto por su dinero o por el lujo que me mostraba, aunque no voy a negar que el brillo cegador de ese mundo me deslumbró y me hizo sentir como la protagonista de un cuento de hadas, sino por la atención exquisita que me prodigaba, por hacerme sentir, aunque fuera por breves y efímeros instantes, que yo era alguien importante, alguien deseable, para un hombre de su talla, de su mundo. Nuestra relación, si es que se le puede llamar así a esa intrincada red de poder, seducción y autoengaño, fue breve en el tiempo, apenas unos meses, pero increíblemente intensa y, por supuesto, completamente clandestina. Él era un hombre soltero, un soltero de oro, como decían las revistas de sociedad, pero extremadamente celoso de su privacidad y de su reputación intachable. Nos veíamos en apartamentos discretos y lujosamente impersonales, que él alquilaba por temporadas en diferentes zonas de la ciudad, nunca en su casa,
nunca en lugares públicos donde pudiéramos ser vistos juntos por gente de su influyente círculo social o por algún periodista entrometido. Yo sabía, o al menos intuía en lo más profundo de mi ser, que para él yo era solo una aventura más, un pasatiempo agradable y conveniente, una distracción de sus tensiones empresariales. Pero una parte de mí, la más ingenua, la más desesperadamente romántica, albergaba la tonta y persistente esperanza de que quizás, solo quizás, aquello pudiera evolucionar, convertirse en algo más serio, más real, más duradero. Una ilusión que pronto se haría añicos contra la dura realidad. La delicada burbuja de mi fantasía, de mi cuento de hadas autoconstruido, reventó con la crudeza de un trueno en una noche de verano, unos meses después de iniciar nuestros encuentros secretos. Descubrí, con una mezcla de pánico y una extraña, casi perversa expectación, que estaba embarazada. El pánico fue, sin duda, mi primera y abrumadora reacción, un terror frío y paralizante que me dejó sin aliento y sin capacidad de raciocinio durante días. ¿Cómo iba a decírselo a don Alejandro? ¿Qué haría él ante semejante noticia? ¿Me creería que era suyo? ¿Me apoyaría o me daría la espalda de inmediato, considerándome una vulgar oportunista que buscaba atraparlo? Después de muchas noches en vela, de llorar en silencio en la soledad de mi pequeño cuarto alquilado, reuní todo el valor que no sabía que tenía, un valor nacido de la desesperación más absoluta, y se lo dije. Fue en uno de nuestros encuentros clandestinos, en ese apartamento impersonal que tanto había significado para mí, y que ahora se sentía como una prisión. Se lo dije con la voz temblorosa, casi inaudible, y los ojos anegados en lágrimas que no podía contener. Su reacción fue fría, gélida, calculadora. No hubo gritos, no hubo reproches airados, pero tampoco hubo la más mínima pizca de alegría, de sorpresa agradable o siquiera de ternura. Escuchó mi balbuceante confesión en un silencio impasible, con el rostro como una máscara de mármol, sin que un solo músculo se moviera. Luego, después de lo que me pareció una eternidad, de forma muy educada, con esa cortesía distante que podía ser más cruel que cualquier insulto, pero con una firmeza inquebrantable, me dijo que un hijo en ese momento no entraba en sus planes de vida ni de carrera, que su imperio empresarial estaba en un punto crucial de expansión, que un escándalo de esa naturaleza podría perjudicarlo enormemente, manchar su reputación y afectar sus negocios. Y entonces, como si estuviera cerrando un trato comercial más, me ofreció dinero. Una suma considerable, tengo que admitirlo, suficiente para vivir cómodamente durante un tiempo. Me lo ofreció para solucionar el problema, como él lo llamó con un eufemismo escalofriante. Me sugirió, casi me ordenó, que me fuera de la ciudad, que desapareciera de su vida, que rehiciera mi existencia en otro lugar, lejos de él, y que olvidara para siempre que alguna vez nos habíamos conocido. Cada palabra suya era como un puñal helado clavándose lentamente en mi corazón. Entendí en ese instante, con una claridad dolorosa y definitiva, que yo no significaba absolutamente nada para él, más allá de un capricho pasajero, un objeto de usar y tirar. Salí de ese apartamento sintiéndome más humillada, más destrozada y más sola que nunca en mi vida. Pero también, extrañamente, con una nueva y desconocida determinación naciendo en mis entrañas, una furia sorda, mezclada con un instinto de protección hacia la pequeña vida que crecía dentro de mí. Rechacé su dinero, su solución. No lo hice por un arrebato de orgullo herido, aunque algo de eso había, por supuesto. Lo hice porque en ese momento, mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles frías y hostiles de la ciudad, con las lágrimas secándose en mi rostro, tomé la decisión más importante y trascendental de mi vida. Tendría a mi hijo, sola, si era necesario, luchando contra viento y marea, pero lo tendría. Era una parte de mí, una vida inocente que no tenía la culpa de los errores, de la cobardía o de la frialdad de sus padres. Era mío, y solo mío. Los meses que siguieron fueron, sin exagerar, los más difíciles y solitarios de mi existencia. Dejé mi trabajo en el café El Aromático de inmediato. No podía soportar la idea de volver a verlo, de cruzarme con él sabiendo lo que sabía, sintiendo lo que sentía. Me mudé a un pequeño cuarto en una vecindad en una zona humilde y peligrosa de la ciudad y sobreviví como pude, con mis escasos ahorros y haciendo trabajos de limpieza esporádicos,
fregando suelos ajenos, lavando montañas de ropa que no era mía. La soledad era mi compañera más constante, y el miedo al futuro, a no poder mantener a mi bebé, una sombra persistente que me acechaba día y noche. Mi familia, en el pueblo, nunca supo la verdad completa, la cruda realidad de mi situación. Les dije en una carta escueta y llena de omisiones que me había enamorado y que el padre de mi hijo me había abandonado poco después de saber del embarazo. Una media verdad que me ahorraba explicaciones más dolorosas y vergonzosas, y que ellos, en su bondad y sencillez, aceptaron con tristeza pero sin juicios. Cuando nació mi Lucía, mi pequeña Luz, en un hospital público después de un parto largo y doloroso, todo el sufrimiento, toda la angustia acumulada, pareció desvanecerse por un instante mágico. Era tan pequeña, tan frágil, tan indescriptiblemente perfecta. Ver su rostro diminuto por primera vez, sentir el calor de su cuerpecito contra mi pecho, oler su aroma a bebé, me dio una fuerza que no sabía que poseía, una razón para vivir y para luchar. Juré en ese momento, con lágrimas de amor y determinación corriendo por mis mejillas, que haría cualquier cosa por ella, que la protegería de todo y de todos, especialmente de la verdad sobre su origen, que nunca le faltaría nada esencial, al menos no mi amor incondicional y mi dedicación absoluta. Los primeros años de la vida de Lucía fueron una lucha constante, una carrera de obstáculos diaria. Trabajaba limpiando casas durante el día, dejando a Lucía al cuidado de una vecina anciana a cambio de una pequeña suma. Por las noches, a veces lavaba ropa ajena o hacía costuras para ganar unos pesos extra. Vivíamos con lo justo, a menudo al día, pero Lucía crecía sana, alegre y feliz, ajena a nuestras dificultades económicas, iluminando mi vida con su sonrisa contagiosa y sus ocurrencias infantiles que me hacían olvidar el cansancio. Era una niña excepcionalmente inteligente, curiosa, y con unos ojos verdes, grandes, vivaces y expresivos, que eran la viva imagen, la copia exacta de los de su padre, aunque yo intentara con todas mis fuerzas no pensar en ello, no hacer esa dolorosa comparación. El destino, o quizás la ironía más cruel y retorcida del universo, quiso que años después, cuando Lucía tenía unos 5 o 6 años y empezaba la primaria, mi camino y el de don Alejandro Valdivia volvieran a cruzarse, aunque de una forma completamente diferente e inesperada. Una amiga, otra empleada doméstica, me habló de una vacante como personal de limpieza fijo en una mansión impresionante en uno de los barrios más exclusivos y vigilados de la ciudad. El sueldo era bueno, significativamente mejor de lo que yo ganaba entonces, saltando de casa en casa, y las referencias de la familia eran, según decían, impecables. Necesitaba desesperadamente un trabajo estable, uno que me permitiera darle a Lucía una mejor calidad de vida, quizás incluso la oportunidad de ir a una buena escuela, de tener acceso a cosas que yo nunca tuve. Me presenté a la entrevista con pocas esperanzas, pero con la determinación de quien no tiene nada que perder. Grande, inmensa, fue mi sorpresa, mi shock casi paralizante, cuando la encargada del personal, una mujer estirada y con gafas, me condujo a la biblioteca de la mansión para la entrevista final, y allí estaba él, don Alejandro Valdivia, sentado imponente detrás de un enorme escritorio de caoba oscura, hojeando unos documentos con aire distraído. Él no me reconoció al principio, o al menos eso pareció. Habían pasado más de 5, casi 6 años. Yo había cambiado mucho. El cansancio, las preocupaciones y el trabajo duro habían dejado su huella indeleble en mi rostro, en mis manos. Ya no era la muchacha ingenua y deslumbrada que él había conocido. Pero cuando dije mi nombre completo, Elena Ramírez, para servirle, vi un levísimo destello de reconocimiento en sus ojos fríos, una sombra fugaz que cruzó su semblante habitualmente impasible. Hubo un momento de tensión palpable en el aire, un silencio incómodo que se alargó por varios segundos. Pensé, con el corazón encogido, que me rechazaría de inmediato, que me echaría de allí con alguna excusa. Pero, para mi completo asombro, después de hacerme algunas preguntas rutinarias sobre mi experiencia previa y mis referencias, me ofreció el puesto. Quizás sintió una efímera pizca de culpa por lo ocurrido años atrás, quizás simple indiferencia hacia una más de sus empleadas, o quizás
y esto es lo que más temo y lo que a veces me quita el sueño, vio en mi necesidad y en mi sumisión una forma sutil de mantener un cierto control silencioso sobre mí, sobre la mujer que conocía un secreto de su pasado. Nunca lo sabré con certeza. Acepté el trabajo, por supuesto. Necesitaba el dinero desesperadamente para Lucía, y una parte oscura y perversa de mí, esa que a veces todos tenemos, sentía una extraña y retorcida satisfacción, una especie de justicia poética macabra al estar allí, dentro de su opulenta casa, siendo testigo mudo de su vida de lujos y soledad, sabiendo el secreto monumental que él ignoraba y que yo custodiaba celosamente. Y así comenzó mi vida actual, esta extraña y esquizofrénica doble existencia. Durante el día soy Elena, la empleada doméstica eficiente, callada y discreta, que limpia su mansión con esmero, que sirve sus cenas solitarias en el enorme comedor, que ordena su ropa de marca y sus objetos de arte. Una figura casi invisible, un fantasma en el complejo engranaje de su opulenta y vacía vida. Pero en mi interior, en la soledad de mi pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, soy la madre de su única hija, la portadora de un secreto que, de revelarse, podría hacerlo tambalear todo, su mundo y el mío. Don Alejandro Valdivia nunca se casó, nunca tuvo otros hijos, al menos que yo sepa o que se rumoree en los círculos que frecuenta. Se dedicó por completo, con una obsesión casi enfermiza, a sus empresas, a amasar una fortuna aún mayor, a construir un imperio financiero que lleva su nombre. Vive solo en esa enorme y fría mansión, rodeado de empleados que van y vienen, de obras de arte carísimas que parecen no transmitirle ninguna emoción, pero esencialmente solo, profundamente solo. A veces, cuando lo observo en la distancia sin que él se dé cuenta, quizás mientras está en su biblioteca, rodeado de miles de libros que dudo que alguna vez haya leído, o cenando en un silencio sepulcral en ese comedor gigantesco diseñado para banquetes que nunca se celebran, veo en sus ojos, cuando cree que nadie lo mira, una soledad profunda, una tristeza opaca que todo su dinero y su poder no pueden llenar, una melancolía que, irónicamente, me recuerda a la que yo misma sentí con tanta desesperación tantos años atrás, cuando él me abandonó a mi suerte. ¿Sabrá él lo que es el verdadero amor, la conexión profunda y desinteresada con otro ser humano, el calor de una familia, la risa de un hijo? Me pregunto con frecuencia si alguna vez se arrepintió de su decisión de entonces, si alguna vez, en alguna noche de insomnio, pensó en mí o en el hijo que pudo haber tenido y que rechazó con tanta frialdad. Mi Lucía, mi luz, ya es una adolescente, una jovencita hermosa, vibrante, increíblemente inteligente y llena de sueños y aspiraciones. Sabe que su padre murió en un accidente cuando ella era muy pequeña. Esa fue la historia piadosa pero dolorosa que le conté desde que tuvo edad para preguntar, para protegerla de una verdad que me parecía demasiado cruel para su corta edad, para evitarle preguntas incómodas o un estigma social. Ella no conoce la verdad, no tiene la menor idea de que cada día su madre trabaja en la casa de su verdadero padre biológico, un hombre poderoso que quizás cruza a su lado en la calle y ni siquiera la mira, un hombre que es un completo desconocido para ella. A veces, en los días de descanso de la escuela o durante las vacaciones, Lucía me acompaña a la mansión. Mientras yo limpio y ordeno con diligencia, ella se sienta discretamente en la cocina de servicio o en un rincón del jardín trasero, leyendo algún libro o dibujando en su cuaderno. En un par de ocasiones, muy pocas, don Alejandro la ha visto de lejos, de pasada. La ha mirado con esa curiosidad distante y algo condescendiente con la que la gente de su clase suele mirar a los hijos de los empleados. Una vez, recuerdo, incluso le sonrió fugazmente y le preguntó su nombre. Lucía, con su timidez habitual ante los extraños, apenas susurró su nombre y bajó la mirada. Si él supiera, si tan solo pudiera sospechar por un instante que esa niña delgada de ojos verdes brillantes que dibuja en un cuaderno con tanta concentración es su propia sangre, su única descendiente, su heredera natural. El mundo, su mundo y el mío, se detendría en seco, y no sé si para bien o para mal. El parecido físico de Lucía con él es cada vez más evidente, al menos para mis ojos de madre que conocen cada detalle. Tiene sus mismos ojos verdes penetrantes, la forma decidida de su barbilla,
ciertos gestos al hablar, una inteligencia aguda y una determinación férrea que me recuerdan tanto a él en su juventud, antes de que el poder y la soledad lo volvieran tan distante. Cada día que pasa es más difícil ocultarlo. Cada día el miedo a que alguien más lo note, a que algún conocido de ambos círculos haga la conexión, a que él mismo, en un momento de inesperada lucidez, lo vea y lo entienda todo, me carcome por dentro. He vivido con este secreto durante tanto tiempo que se ha convertido en una segunda piel, en una parte intrínseca de mí, como un órgano vital pero crónicamente enfermo. Me ha dado, paradójicamente, una fuerza increíble para luchar sin descanso por mi hija, para darle todo lo que estuvo a mi alcance, pero también me ha robado la paz, la alegría espontánea, la posibilidad de tener una vida plena, honesta y sin sombras. Y ahora, después de tantos años de silencio y simulación, el dilema vuelve a surgir con una fuerza renovada, casi insoportable. Lucía está creciendo rápidamente. Pronto terminará la preparatoria e irá a la universidad. Empezará a hacer preguntas más profundas, más incisivas, sobre su origen, sobre su padre, sobre la historia que le conté y que quizás ya empieza a sonarle incompleta o extraña. Don Alejandro, por su parte, está envejeciendo visiblemente. Su soledad, a pesar de estar siempre rodeado de gente, se hace más palpable, más triste. ¿Tengo el derecho moral de seguir guardando este secreto que afecta tantas vidas? ¿De privar a mi hija de conocer la verdad sobre su padre y quizás de acceder a un futuro, a unas oportunidades que yo nunca podré ofrecerle por más que trabaje? ¿De privar a don Alejandro de saber que tiene una hija maravillosa, una heredera, alguien que podría llenar el inmenso vacío de su vida solitaria? Pero, por otro lado, la pregunta que me atormenta cada noche es: ¿qué pasaría si finalmente revelo la verdad? ¿Cómo reaccionaría él, un hombre tan poderoso y acostumbrado a controlar todo? Nos rechazaría con desprecio, intentaría quitarme a Lucía usando su influencia y su inmensa fortuna. ¿Cómo afectaría una revelación tan brutal a mi hija, descubrir de golpe que toda su vida ha sido construida sobre una mentira fundamental, que el hombre al que quizás admira desde la distancia por sus logros es su padre, un padre que nunca supo de ella, o peor, que la rechazó antes de nacer? El miedo a las consecuencias impredecibles, a desatar un cataclismo emocional en nuestras vidas, me paraliza, me enmudece. Por eso estoy aquí hoy, en la seguridad anónima y la escucha silenciosa de este confesionario virtual, porque el peso de este secreto me está aplastando el pecho, me está asfixiando lentamente. Necesito un consejo, una opinión externa, una luz, por pequeña que sea, en esta oscuridad densa en la que vivo. Debería seguir callando, protegiendo la frágil y precaria estabilidad que he construido con tanto esfuerzo, aunque sepa que está edificada sobre cimientos de arena movediza. O debería armarme de un valor que no sé si tengo, enfrentar la tormenta que se desataría y revelar la verdad, por dolorosa, complicada y aterradora que sea. ¿Qué es lo más justo para mi hija, para su futuro, para su identidad? ¿Qué es lo más justo para don Alejandro, a pesar de su comportamiento pasado? ¿Y qué hay de mí, de mi propia conciencia, de mi necesidad de liberarme de esta carga antes de que sea demasiado tarde? Estoy atrapada en una red de mis propias decisiones y honestamente no sé cómo salir. Una confesión que nos sumerge en las profundidades de un secreto guardado por años, un dilema que entrelaza el amor maternal, el miedo y la búsqueda de lo que es correcto. Agradecemos la inmensa valentía de Elena al compartir su historia, su alma, en El Confesionario de Medianoche. Esperamos que este relato les haya conmovido profundamente y les haya invitado a una seria introspección. Si es así, y desean seguir explorando las complejidades del corazón humano con nosotros, les recuerdo la invitación a suscribirse al canal y activar las notificaciones para ser los primeros en escuchar nuestras próximas entregas. Su me gusta también es una señal fundamental de apoyo, que permite que estas voces y sus dilemas lleguen a más personas que puedan encontrar un eco, o quizás una respuesta, en ellas. ¿Qué consejo le darían ustedes a Elena, enfrentada a una decisión que podría cambiar el destino de 3 vidas para siempre? Les invito a compartir sus pensamientos y perspectivas,
siempre con la empatía y el respeto que una confidencia de esta magnitud merece, en la sección de comentarios. Ha sido un honor y un privilegio ser el portador de este intenso relato. Nos encontraremos nuevamente, como siempre, bajo el manto protector de la medianoche.